Bueno, vamos a continuar con un tema fundamental de la ingeniería. Vamos a estar trabajando conceptos de ecuaciones diferenciales parciales. ¿En qué se basa este concepto? Pues realmente nuestro espacio está en varias dimensiones, más otra componente fundamental, el tiempo. Entonces al final siempre vamos a tener una variación o una taxa de cambio de alguna variable respecto a esas coordenadas X, Y, Z y el tiempo. Pueden imaginarlo por cualquier situación ingenieril, por ejemplo, una estructura de concreto, una tridimensional, digamos, por ejemplo, una red de agua potable, está en el espacio, en el tiempo. Alguien me dice, oye, Inge, pues quiero saber un estudio de cómo es la variación del tráfico urbano en una autopista. Ahí está el tiempo de inicio, ¿no? La época del año, la temporada, la hora del día. Por supuesto, las diferentes trazos de la autopista, ¿no? La localización de los destinos y los puntos de partida. Entonces, al final es un mundo espacial en coordenadas. Entonces, así como lo vimos en el tema anterior de una ecuación diferencial ordinaria, que era simplemente una derivada respecto a una variable, entonces en este caso lo vamos a manejar para diferentes componentes. Bueno, la forma general de una ecuación diferencial parcial es la que se muestra en la ecuación 4.1. Este material está publicado en Classroom. Se corresponde a un capítulo que imparto en la maestría y de mi libro que lo estamos editando y espero que ya próximamente esté publicado. Por supuesto lo voy a complementar con algunos estudios. Por ejemplo, hemos visto problemas de hidráulica y sí me gustaría que alguno de ustedes dijera, ¿sabes qué, Inge? Pues yo quiero echarte la mano en vacaciones. Puedo describir algún proceso de la solución de una ecuación, así como se los voy a dejar en el examen, ¿sí? O como se los he mostrado de tarea. Ese es mi objetivo, ¿no? Que ustedes tomen las riendas y tomen el conocimiento, se apropien de él y lo apliquen a situaciones ingenieriles. Entonces, así como lo vimos para una variable, pues ahora lo vamos a estudiar ahora respecto, voy a hacerlo un poco sencillo, a una componente espacial en X y otra en otro eje en Y. Podemos decir que sea, por ejemplo, un flujo bidimensional. Ok. Bueno, entonces como estamos derivando respecto a dos variables, pues van a aparecer la derivada parcial. F vamos a pensar siempre que es conocida. Cualquier función nomás debe cumplir dos condiciones fundamentales del álgebra. Que la función sea continua y que la función sea diferenciable, ¿no? Ahorita están llevando ecuaciones diferenciales. Entonces en eso, pues si una función no es derivable, pues no pueden aplicar las técnicas. Entonces de entrada, igual los métodos numéricos. Oye, Inge, ¿y esta función qué puede representar? Bueno, por ejemplo, puede representar una posición en el espacio, una posición en el componente X y en la componente Y. Alguien dijera, no, Inge, ¿sabes qué? Pues yo estoy diseñando un sistema de refrigeración de un edificio. Entonces, ¿cómo pudiera ser esta función? Pues si estamos tomando a estas coordenadas como en el interior del edificio, pues representa esa variación espacial. Y f sería la función que describe la variación de la temperatura en ese medio. Otra pudiera ser, por ejemplo, no, ¿sabes qué, Inge? Yo me quiero dedicar a diseñar plantas de tratamiento. Entonces, esta sería la concentración de un contaminante en la ciudad y cómo va a ser conducido y descargado hacia la planta, ¿no? Alguien dijera, no, ¿sabes qué, Inge? Yo quiero desarrollar un modelo de lluvia para saber en una zona, en una región o en un país, cómo esa lluvia cambia en el tiempo. Entonces esa f sería esa función de lluvia. Por ejemplo, alguien dijera, no, ¿sabes qué? Pues yo quiero conocer la
la variación de los esfuerzos en una losa, una longitud X y un espesor Y, o un ancho Y. ¿Y cómo son esos esfuerzos? Entonces necesitas la función que describe esos esfuerzos, ¿no? Oye, Inge, pues en ese mismo edificio que estoy estudiando, pues quiero ver la ecuación que me describe la variación de los asentamientos por efecto de las fuerzas de peso. Pues esta sería la función de asentamiento respecto a X y a Y. Así. Entonces cualquier componente que ustedes quieran trabajar en un sistema, pues rápidamente como ingenieros lo podemos adaptar. Bueno, entonces veamos. Primero, esa función es continua y diferenciable. Y vamos a considerar que se puede diferenciar dos veces. Va a tener un coeficiente A. Vamos a tener también la misma función, pero ahora derivada primero respecto a X y luego después a Y. Más C multiplicado por la segunda derivada, pero ahora respecto a la segunda variable. Más, ahora sí, la componente D, que es función de la derivada respecto a la primera variable, más otro componente de la función derivada respecto a la segunda variable, más una función, una componente f, un coeficiente f que multiplica la función, y esto es igual a otra función. Entonces ahorita se ve un poco complejo, pero ustedes en cierta medida pues ya tienen los elementos base para resolver estas ecuaciones, son segundas derivadas. Bueno, entonces como les digo, generalmente las componentes que manejamos los ingenieros son las componentes especiales, va a ser X, Y, Z, digamos por ejemplo en estructuras, cuando analizamos deflexiones, usamos la componente en Z, que es la vertical. No sé por qué en estructuras, en deformaciones se analiza el eje Z, ¿no? Así lo manejamos. Bueno, pero también aparece otra que es muy importante. Una variable independiente en todos los problemas de ingeniería civil es el tiempo. Entonces, si estamos analizando cómo es la concentración de la temperatura en este edificio, pues no solo me interesa cómo es la temperatura en función de la posición que estemos dentro del edificio, sino cómo va a ir cambiando según transcurre la jornada laboral, por ejemplo. Entonces, ahora aquí aparece la derivada respecto a el tiempo. Entonces, esto que eran dos variables independientes, pues efectivamente no lo es. Serán tres. Entonces viene esa gran dificultad. Generalmente, cuando queremos solucionar ecuaciones diferenciales parciales, pues lo manejamos para dos variables o tres a lo más. Pero así como estamos acostumbrados a la ingeniería, queremos todo hacerlo en términos matemáticos, pues no existe esa solución exacta o analítica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar los métodos numéricos. Entonces, en este curso, el último capítulo que vamos a trabajar, pues vamos a estudiar algunas ecuaciones diferenciales parciales. Y desde el punto de vista de aprendizaje y de dominio del método numérico, pues es el tema más complicado que van a ver prácticamente en estos primeros años en la carrera. Es más, hasta lo que vamos a ver hoy es lo que yo doy en el posgrado. Fíjense, entonces pues van a aprender algo y yo voy a dedicar el tiempo suficiente. Todo lo que resta de aquí hasta que terminemos el semestre, vamos a estar trabajando ecuaciones diferenciales parciales. Muchas veces los estudiantes de posgrado desarrollan modelos numéricos en ecuaciones diferenciales parciales. ¿Para qué? Pues muchos los aplican en su tesis de maestría, fíjense. ¿Sí? Vean el impacto que tienen en un estudiante. Entonces en el futuro alguien dirá, no, pues yo para qué los quiero estudiar las ecuaciones diferenciales parciales en licenciatura. Pues vamos a ver los fundamentos y al final del semestre me dirán si no es útil o no. Ok, aquí lo que voy a mostrarle es algunas ecuaciones utilizadas en la ingeniería.
Hay una ecuación denominada la ecuación de onda. Es decir, es la segunda derivada respecto al tiempo, vean. Y luego la otra variable es respecto a x. Entonces, imaginemos que ahora vamos a hacer un rockstar. Ahora estamos tocando nuestra guitarra eléctrica, que o tocamos el bajo, no sé, algún instrumento de cuerdas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a pensar que tenemos una guitarra. La distancia x es la longitud de la cuerda. U es la amplitud, es decir, qué tanto tensamos la cuerda de la guitarra o del instrumento de cuerdas, de tal manera de que U será el desplazamiento que tengamos. Y ese desplazamiento, si por ejemplo, si ustedes ven o se imaginan cuando van digamos, a las 15 letras, ahí veíamos a los guitarritas ahí, en los extremos está la clavija y estaba en la cuña donde está el otro lado de la cuerda. Ahí están fijos, ahí no hay movimiento de ningún tipo. Pero en la zona entre esos dos valores es la longitud L. Pero entre esa distancia L, en los puntos intermedios, sería la distancia X. Y U sería el desplazamiento lateral de esa cuerda a cualquier posición X. Entonces, ese movimiento de cuerda y ese desplazamiento en la distancia y en el tiempo puede ser representado por la ecuación de onda. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, con esta ecuación lo podemos resolver. Hay otra ecuación muy utilizada. Esto se utiliza en las ecuaciones de flujo en los acuíferos. Un acuífero para mí es una capa de suelo que almacena agua y que podemos extraerla, conducirla. Y el agua del estado de Zacatecas, prácticamente la que consumimos, pues proviene de los pozos, del acuífero, del medio subterráneo. Entonces la ecuación que gobierna el movimiento del agua en esos acuíferos es la ecuación de Laplace. Esta la van a trabajar, vean, es la segunda derivada respecto a x y a y dos veces. Esta ecuación es fundamental en la ingeniería. Todas las ecuaciones de movimiento de fluidos, muchas de ellas se pueden estudiar por la ecuación de Laplace. También se le conoce como la ecuación de Poisson. ¿Sí? A los que estudian francés, pues aquí no se pronuncia de esa manera, se pronuncia Poisson, ¿no? Más o menos. Entonces, estos dos ingenieros lo desarrollaron de manera simultánea, sin conocer los avances de cada uno. Entonces, más adelante vamos a comentar algo de la ecuación de Laplace. Esto también, ¿dónde lo trabajamos o dónde lo vemos? Pues el movimiento de los gases en la atmósfera. Por ejemplo, tenemos una chimenea, digamos en una zona industrial, y cerca de ella está un fraccionamiento. Y por efecto de los vientos dominantes, esa columna de humo, de ese contaminante, pues es trasladado hacia cierta zona. Entonces, esa concentración se va diluyendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, por ahí está cerca un fraccionamiento, pues tenemos que hacer un estudio para ver que no tenga impacto en la salud de la gente. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación podemos hacer ese tipo de análisis, ¿ve? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ¿dónde más? Los basureros, las descargas en las localidades. Ese es un problema recurrente también. El basurero debe estar en una posición tal que no afecte a la vida cotidiana de los habitantes que se alojan cerca de ese lugar. Entonces, ¿qué pasa si en cierto momento hay otro incendio? Eso es muy común en Zacatecas, ¿no? No sé por qué les gusta en ciertas épocas del año incendian los basureros. Pues imagínense esa humo, esa mancha contaminante que trae químicos, trae gases, trae elementos altamente tóxicos. Imagínense en combinación, ¿sí? Entonces por eso ahorita para los ingenieros debemos aprender a utilizar o aprender a
a conocer las leyes en seguridad sanitaria y ambiental. Muchos proyectos les pedirán el proyecto técnico, pero si no va respaldado con un estudio de impacto ambiental o de higiene o de seguridad, tal vez será un proyecto muy ambicioso, pero si no cumple los requisitos de este tipo, no pasa y no se construye. Así mero. Recuerden el aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, ¿qué problema hay? Pues que si lo construían en Texcoco o en otra área, pues resulta que en el otro espacio hay problemas de viviendas, está un cerro ahí cerca, fíjense cómo interfiere. Entonces, pero nunca hubieron estudios de impacto ambiental. Y después de estos años que ya lleva por terminado, ¿qué dice el gobierno? Es que nunca, es más, el gobierno nunca liberó esos estudios y ahí se demuestra técnicamente que no pasaban, no cumplían las normas o los requisitos que el mismo gobierno pide. Entonces vean que muchas veces estos estudios nos pueden servir para no solo salvar el proyecto, pero sino salvar y cuidar nuestra integridad física y de salud, no se diga, ¿eh? ¿Sí? Ciudad de Guadalupe, aquí a 7 kilómetros de aquí de la capital. Ahí estaba una famosa ladrillera, pues ese sitio contaminaba grandemente. ¿Qué hacían para que la gente no se enterara? Se encendían los hornos en la noche y la gente no se daba cuenta. Pero al día siguiente que despertaba uno, veía la ropa que estaban ahí en el patio, que habían lavado previamente en la noche o en la tarde, tenía polvo negro. Y ese polvo negro, si se dan cuenta, al final, ¿dónde va a ir a dar? Pues va a ir a nuestros pulmones, ¿no? Los pulmones no tienen descarga, es como una alberca. Agrégale contaminante, lo que sea, y a dónde lo vas a descargar, a vaciar, si no tiene salida. Por eso la gente que fume, ese humo se les va a quedar ahí toda su vida. Nunca va a haber manera de desecharlo, ¿no? Entonces, estas ecuaciones de Laplace simulan todo ese transporte del contaminante o del gas. Hay otras ecuaciones. Esta es la ecuación de Fourier. Ahora es función de x dos veces y del tiempo. Bueno, estas ecuaciones, en cierta medida, podemos conocer de manera general el tipo de solución. Entonces tenemos que hacer una clasificación. Si esa ecuación es del tipo hiperbólico, si es la solución una elipse o una parábola. Entonces lo que vamos a aprender en esta primera sesión es lo siguiente. Vamos a clasificar la ecuación diferencial parcial en función de los coeficientes A, B, C, D, E, F y G. G es el más sencillo de todos, es la parte derecha en el cual no es afectada por la función o alguna de sus derivadas. Entonces va a ser G. A corresponderá a la función derivada dos veces respecto a la primera variable. Y B será respecto a X y Y. Y C será respecto a la segunda variable. Más el D respecto a la primera variable, el E a la segunda variable y F multiplicada por la función. Entonces, no les pido que memoricen esta función, pero sí que sepamos cómo obtener los coeficientes A, B, C, D, E, F y G. Entonces, una vez que hayamos identificado los coeficientes, se ha encontrado y se ha demostrado que las soluciones generales cumplen ciertas características en función del denominado discriminante, que sería el coeficiente b al cuadrado menos 4ac. Este se le va a denominar el discriminante. Entonces ya sabemos cómo obtener los coeficientes a, b y c. A corresponde a la segunda derivada respecto a la primera variable. El b será la segunda derivada pero respecto a las dos variables, y el c corresponderá a la segunda derivada de la segunda variable.
Vamos a verlo. Vean. X cuadrada, Y cuadrada, A y C, y el producto de ellos dos, XY, de las derivadas, sería el B. Entonces, con esto vamos a hacer la clasificación. Entonces, ese sería el discriminante. Bueno, y esto no lo vamos a demostrar porque es extremadamente complejo. Esto solo lo hicieron los genios de matemáticos de la historia que tenemos. Por ejemplo, Poisson, Laplace, Fourier. Entonces, ellos encontraron que cuando el discriminante es menor que 0, la solución es del tipo elíptico. Cuando el discriminante sea igual a 0, la solución va a ser del tipo parabólico. Y cuando sea el discriminante mayor que 0, será hiperbólica. Bueno, y dije, ¿y por qué hacemos esta clasificación? Pues resulta que en función de la clasificación que se obtenga, vamos a emplear métodos apropiados para cada uno de ellos. ¿Sí? Hay métodos específicos. Y luego, también depende de las condiciones iniciales de frontera. Como lo vimos en la clase anterior, ¿cuáles eran las condiciones iniciales? Pues esa famosa constante de integración. Pues aquí también se requiere. Bueno, entonces, conociendo el discriminante, sabremos qué método numérico vamos a aplicar. O método matemático también. Por eso es fundamental. Bueno, una actividad que vamos a hacer en la siguiente clase es clasificar algunas de estas ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de Fourier, ¿de qué tipo es? ¿Elíptico, parabólico? O la ecuación de Laplace o Poisson. También lo vamos a ver. Aquí ya dice, vean, la ecuación de ondas del tipo hiperbólico. Vamos a verlo. Vean, hiperbólico, ¿a qué se refiere? Vamos a ver el discriminante. Entonces el discriminante va a ser mayor que 0. Entonces el término b cuadrado tiene mayor valor numérico. Entonces, en la siguiente clase vamos a demostrar que es del tipo hiperbólico, ¿no? Ahorita vamos a empezar primero a identificarlos y a ver cómo se hace la clasificación. Bueno, no lo vamos a ver esto ahorita. Esto, si ustedes lo observan, esto es matemática netamente. ¿Sí? Las condiciones de Dirichlet, las condiciones de Newman o las condiciones de Cauchy. Esto es fundamental porque si nosotros tenemos estas condiciones en las fronteras, entonces vamos a saber si el método, cómo empezar a resolverlo. Ahorita imagínense que esta condición de frontera fuera como esa famosa constante de integración. Sería el valor conocido en un punto. Pero como aquí estamos manejando modelos, digamos, bidimensionales o en 3 dimensiones, ese punto se va a transformar en una frontera, así como un país. Como México, esa sería la frontera, la periferia, o América. Entonces, esas clasificaciones dependen de los tipos de derivada. Entonces, no vamos a necesitar la condición inicial para un punto X y Y, sino la condición en toda la frontera de ese elemento que vamos a resolver numéricamente. Por ejemplo, si me regreso al problema del edificio, ¿cuál sería la condición de frontera? Vamos a pensar que le estamos manejando X, Y, Z. Entonces estaríamos analizando la condición de la temperatura en toda la periferia de las paredes del edificio y del techo. Conociendo esas condiciones, vamos a inferir la temperatura al interior en cualquier punto que se les ocurra. Entonces, vean, empezamos a visualizar un poco cómo vamos a resolverlo. Bueno, esto ahorita no lo vamos a ver en detalle, lo vamos a ver más adelante. Aquí está el problema de la onda, vean.
Esta ya la vimos. La ecuación la ecuación de Burger también. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un estudio de que queremos diseñar un edificio localizado en una zona de alto tráfico, entonces ahí se genera ruido en exceso. Entonces queremos diseñar un edificio de tal manera que esas perturbaciones sónicas o esa contaminación sónica pues no afecte en gran medida a los habitantes de ese fraccionamiento, de ese edificio, ¿no? Entonces pues tenemos que conocer cómo se dispersan esa contaminación sónica. Entonces esta ecuación lo hace. Entonces podemos analizar situaciones en que cómo vamos a protegernos de esa contaminación. Esta ecuación nos va a ayudar. Esa es la famosa ecuación de Burger. Bueno, hay montones de ecuaciones más. Está la llamada ecuación de calor. Ahorita ustedes ven puras ecuaciones diferenciales, pero dice, oye Inge, pero ¿eso qué representa? Ahorita nomás entendamos pues que esas ecuaciones, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una varilla, la longitud de X y el tiempo, vean. Entonces, si la colocamos en una fogata, así como ahora que vengan el día de las vacaciones, nos vayamos a nuestra localidad y queremos hacer una fogata o una carne aseada, estamos con la cuchara volteando las carnes, pues esa varilla, ese elemento metálico va a adquirir calor y lo va a conducir a lo largo de ese elemento. Pero también está el tiempo, cómo se va a ir enfriando. Entonces, muchos sistemas de refrigeración en los vehículos, por ejemplo, o en los refrigeradores de la casa, o los sistemas de calefacción o de aire acondicionado, o emplean esta ecuación. Entonces no solo es llegar y construir o fabricar el elemento, ¿no? Sino que hay que hacer la representación de cómo ese calor se irradia a la atmósfera y se pierde. Esta ecuación es fundamental también en los procesos industriales. Si alguno de ustedes llega a diseñar sistemas industriales, pues también tiene que diseñar los sistemas de refrigeración o calefacción. Entonces, un elemento crítico en los procesos industriales es cómo en ese proceso tenemos que quitar el calor. Por ejemplo, en los alimentos, imagínense, tenemos que cocinar los alimentos, pero necesitamos un sistema de enfriamiento rápido de bajo costo. Alguien dijera, pues Inge, pues le metemos un refrigerador. Sí, pero imagínense que estamos produciendo 500 bolsas de papitas por minuto, pues cómo enfriamos ese producto en poco tiempo. Entonces tenemos que diseñar dispositivos o elementos que realicen un enfriamiento. Entonces, estas ecuaciones nos permiten hacer este proceso. Bueno, aquí hay otra ecuación muy utilizada, y esto es a nivel global, atmósfera. Esta es la ecuación de transporte de vorticidad. Para mí, ¿qué es un vórtice? Un vórtice puede ser desde el punto de vista físico, como cuando estamos en el lavabo, estamos lavando las manos y cerramos la llave, y si se llega a subir el nivel en el depósito del lavabo, pues el agua está estancada, pero empieza a girar y se empieza a vaciar. Ese es un vórtice. ¿Dónde más podemos verlo? En los sanitarios, cuando le apretamos. El flujo es un vórtice. ¿Dónde más en la casa lo podemos ver? Por ejemplo, cuando estemos lavando los trastes, ¿no? Si dejamos tapado unos minutos, se empieza a llenar. Destapamos y el agua que pasó a estar quieta empieza a tener un desplazamiento rotacional. Ese es el famoso vórtice. Oye, Inge, pero pues eso en la cocina, ¿qué tiene que ver con la ingeniería? Bueno, vamos a verlo ahora. Por ejemplo, en los sistemas de limpieza que se utilizan muchos procesos. Oye, Inge, ¿y los tornados y los ciclones?
pues también tiene la misma ecuación. Entonces con esa ecuación podemos conocer componentes de velocidad, de presión. Y si conocemos la componente de la velocidad o la presión de un ciclón o un tornado y queremos diseñar viviendas seguras, por ejemplo que vivamos en Estados Unidos, pues como ingeniero, si sabes que construye una casa que tenga la capacidad de soportar un tornado de tal magnitud, entonces tienen que conocer las velocidades máximas o las presiones que se manejan. Entonces con este modelo podemos simular todo eso. No es sencillo pues, pero sí se puede desarrollar tranquilamente. Oye, entonces ¿y los ciclones para qué me sirven? Igual, lo mismo, para construir fraccionamientos o edificios que soporten este tipo de desastres meteorológicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miles de millones de dólares por año se gastan en pérdidas por el efecto de la destrucción de un tornado, de un ciclón. Pues por ahí hay buen desarrollo por aquí. Si algún día alguno de ustedes quiere hacer un posgrado en hidráulica o en ambiental o de modelos de atmosféricos o climatológicos, con esto podemos hacer estudios y ustedes pueden plantear las zonas y podemos hacer el diseño ingenieril de esas obras. Entonces fíjense cómo estas ecuaciones son útiles. Bueno, así hay más ecuaciones. Aquí está el flujo de calor en sistemas laminares, son en una conducción, son flujos de baja velocidad, por ejemplo en los sistemas de refrigeración. También se utiliza, ¿no? Pero esto también se utiliza mucho en la medicina. Oye, Inge, ¿cómo es el transporte de calor en el cuerpo humano en las venas? ¿Y por qué tenemos que analizar eso? Ah, porque se ha encontrado que una persona, cuando estás haciendo ejercicio, un trabajo intenso y no tiene pérdida de calor por efecto de tomar líquidos, el sistema está sujeto a una sobrepresión adicional. ¿Y dónde se presenta eso? Pues en las venas. ¿Sí? Entonces, en medicina se utiliza mucho esto. El famoso Gatorade, ahí por ahí hay una componente aquí y modifica este patrón de flujo. Es un hidratante neto. Entonces tiene muchas aplicaciones, no solo ingeniería, la medicina también. Bueno, entonces, pues una tarea que les voy a encargar es que empecemos a encontrar ecuaciones diferenciales parciales aplicables a la ingeniería civil. Por ejemplo, el teorema de los momentos multiplicado por la longitud de la viga o de una estructura y queremos analizar los momentos actuantes, pues son segundas derivadas, ¿verdad? ¿Sí? Respecto a qué? A la longitud de la viga y al tiempo de aplicación del fenómeno. Entonces vean, todo tiene su aplicación en la ingeniería civil. Bueno, un método que vamos a ver, y solo lo voy a comentar para darnos una idea, es el método de diferencias finitas. Este método prácticamente todos los estudiantes que llevan conmigo métodos numéricos lo alcanzamos a ver. Pero en otros grupos me he dado cuenta y he preguntado y me lo comentan algunas veces. Cuando vemos hidráulica, esta técnica no se emplea. Y esta técnica es muy potente y no es tan compleja de desarrollar y de aplicar, ¿no? Si nosotros en ecuaciones diferenciales ordinarias aplicamos el método de Euler o el método de Runge-Kutta, pues es una variante, además es una complementación. Entonces, ahí va. Método de diferencias finitas, y el problema que vamos a resolver en este curso va a ser con este método. Bueno, el método de diferencias finitas, primero, voy a irme a la función f. Aquí está. Aquí voy a ampliarlo. Esto necesitamos verlo. Esta es una simbología que utilizamos que muchas veces es muy sencilla de trabajar. Por ejemplo, cuando yo maneje una función f cualquiera, puede ser hasta la derivada, así como cuando estuvimos en el capítulo anterior, que decíamos que f es la función, no, es la derivada.
Ok. Cuando manejemos los subíndices I y J, ¿sí? Como subíndice van a estar representados a la coordenada espacial, es decir, X, Y, Z. Aquí, por ejemplo, esta pudiera ser X, esta pudiera ser Y. Y el superíndice K, por favor, no es la derivada K, no. Es la función evaluada en el tiempo K. Entonces va a ser T. Entonces el superíndice va a ser el tiempo. Si por ejemplo aquí estuviera el parámetro Z, la coordenada Z, aquí iría J otro valor, coma, otro subíndice. Bueno, así como vimos en los métodos que cuando tenemos X y más 1, o X más delta de X, o X menos delta de X, vamos a ver cómo se construye. Primero, vamos a tener la función y vamos a representarla en el punto X menos delta de X, coma, para Y, coma, para un tiempo adelante, T más delta de T. Entonces vamos a verlo en el manejo de subíndices. Entonces esto corresponde ahí a J. Como es el tiempo, va a ser un superíndice y va a ser el superíndice K. Ok. Entonces el X menos delta de X va a ser, con la notación compacta va a ser I, esa es la variable I, X, menos un paso, menos 1. Aquí está, I menos 1. Es como si tuviéramos X menos delta de X, coma, para la posición Y. Cuando manejemos la posición Y va a ser el subíndice J. Aquí está. Si aquí apareciera Y más delta de Y, aquí aparecería como J más 1. Tengo T más delta de T. No se les olvide, en superíndice este va a ser el K. K. Más un incremento, K más 1. Entonces, regresando nuevamente, cuando tengamos la función en X menos delta de X, Y, T más delta de T, va a ser F en el subíndice I menos 1, J, superíndice K más 1. Entonces, vean, esto es mucho más fácil de trabajar y de desarrollar analíticamente, numéricamente, que estar escribiendo todas estas variables. Bueno, entonces algo que vamos a hacer, estas ecuaciones que hemos visto hace poco, estas ecuaciones, las vamos a representar como subíndices y superíndices. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Bueno, el método de diferencias finitas, decir, oye, estas funciones con estos subíndices, ¿cómo lo represento? Vamos a verlo. Se ve un poco complicado, pero veamos. Ahorita lo voy a hacer de manera sencilla. Primero voy a mostrar en escala general. Vean, voy a mostrar el eje X, el eje y el tiempo. Entonces vamos a ver que tuvimos un problema para un tiempo definido Por ejemplo, vamos a pensar que fuera una viga o una placa metálica en el cual le damos cierta temperatura. Bueno, oye, pero ¿qué va a suceder dentro de 10 minutos? Entonces el tiempo actual siempre va a ser el superíndice K. Oye, dentro de 10 minutos, entonces aquí va a ser el tiempo inicial más 10 minutos. Aquí. Como es el primer incremento en el tiempo, entonces sería, como estamos manejando el superíndice K, ¿cómo quedaría para el siguiente incremento? K más delta de el tiempo más delta de T. Es como si tuviéramos K más 1.
Entonces, esta sería. Oye, Inge, pero yo quiero el resultado numérico de la temperatura de esa placa metálica a los 20 minutos. Entonces yo colocaría con un desfase delta de t igual al que tengo aquí, más adelante, y por acá. Y aquí sería la tercera placa. Entonces, si ustedes observan, aquí sería el superíndice. Este es el K, K más 1. ¿Cómo quedaría en el siguiente? K más 2. Bueno, entonces, como lo ven, no, en realidad no son varias placas, es la misma, pero es la representación de cómo se está enfriando en diferentes incrementos de tiempo. Temperatura actual, dentro de 10 minutos, dentro de 20 minutos, así lo vamos a llevar. ¿Hasta cuánto? ¿Sabes qué? Pues quiero hacer una simulación de 24 horas. Okay. Entonces serían, pues, el número de minutos en un día, entre 10, sería el número de intervalos de temperatura. Bueno, entonces ya entendimos un poco cómo es el superíndice K. K, K más 1, K más 2, K más 3 y así. Oye, Inge, y en la distancia X y en la distancia Y, vamos a verlo. Vean, aquí está la distancia X y voy a hacer una ampliación. Esto ya lo hemos visto, pero en una sola dimensión. Veamos, si analizamos esto en un solo tiempo, para este tiempo actual, veamos. Vamos a pensar que estamos en el punto X y vamos a hacer un incremento de paso positivo delta de X hacia adelante y un incremento de paso negativo hacia atrás del mismo valor. Entonces aquí sería el punto X y este punto sería el X más delta de X. ¿Y aquí cómo sería? Pues sería X menos delta de X. Pero como no vamos a manejar incrementos sino los subíndices, entonces sería, para el X sería que el Y. Para el X más delta de X, Y más 1. Oye, pero vamos a manejar otro delta de X más adelante. Entonces sería Y más 2. Y así lo llevaríamos. ¿Cómo sería hacia atrás? Pues estamos en la posición actual, es el subíndice Y. Y hacia atrás, X menos delta de X, X menos 1. X menos 2 delta de X sería Y menos 2. Esto sería para la distancia X. Ahora vamos a verlo para el eje Y, en la vertical. Entonces vamos a pensar que estamos nosotros en este tiempo aquí. El tiempo J. Como estamos en J, estamos en Y. Como estamos en Y, entonces para un tiempo superior un incremento sería delta de Y. Entonces sería este punto J. Y para el tiempo adelante, ¿cómo sería? En Y. Perdón, para Y, ¿cómo sería? Sería Y más delta de Y. J más 1. Entonces sí se ve un poco complicado. Así más o menos se trabaja. Oye, si este es el Y, ¿cómo sería el Y menos delta de Y? Sería esta línea. Sería J menos 1. Entonces vean que hay diferentes combinaciones. Y más 1, J más 1, J menos 1. Pero ahora está en el tiempo. Sería este eje. Entonces todo sería K más 1, todos estos elementos. Este sería para el tiempo K. Entonces vean, entender de manera tridimensional se nos dificulta. Es un vistazo general. Más adelante, cuando hagamos el primer problema de un flujo de un pozo, vamos a ver estos subíndices y nos vamos a ir familiarizando. Entonces de entrada, viendo esta figura así iniciando, sí es batalloso y complejo. Requerimos tiempo y lo vamos a tener de aquí al final del semestre. Bueno, entonces al final el esquema en diferencias finitas no es la solución continua, sino en las intersecciones, así como el método de Euler, que era valores discretos, es decir, en los puntos. Bueno, las derivadas
las vamos a manejar en subíndices. Ahorita no lo vamos a ver. Las derivadas las vamos a representar como subíndices. Ahorita no me interesa que veamos esto. Simplemente que las derivadas las vamos a manejar en diferencias de subíndices. Vean, aquí está la distancia x. Entonces vamos a manejar solo el subíndice. Vean. Pero cuando manejemos el tiempo, ahora sí tenemos que estar manejando el superíndice. Entonces es lo que lo hace difícil. Y la única manera que lo aprendamos es pues, haciendo un problema práctico. Entonces, vamos a verlo. Primer ejemplo. Vamos a pensar que tenemos una placa en la distancia x y en el tiempo, en la vertical. Entonces realmente la placa está aquí, es esta línea, es la placa. Pero para diferentes tiempos queremos conocer cómo se va enfriando. Entonces en el dominio está la ecuación de calor, como les dije, y necesitamos conocer las condiciones en las orillas para calcularlo. Y este es lo difícil, ¿no? Condición de frontera y la condición inicial. En las ecuaciones diferenciales ordinarias teníamos la condición inicial, esa famosa constante de integración. Pero ahora falta otra condición que es difícil de ver, ¿no? Entonces hoy le vamos a dejar por ahí porque necesitamos empezarlo a ver paso a paso con unos ejemplos. Entonces les voy a mostrar las notas. Les voy a mostrar un problema que vamos a resolver. Ahí está. Esto es un esquema de un acuífero. Es decir, en la parte superior es el terreno. Vamos a pensar que somos agricultores. Y decimos, ¿sabes qué, Inge? Vamos a perforar 2 pozos. Primer pozo, segundo pozo. ¿Y para qué quieres excavar y extraer el agua? Ah, pues fácil, Inge, pues para producir mi cosecha, mi parcela. Ah, ok. Entonces vamos a extraer el agua de este pozo y de este pozo. Y como estamos extrayendo agua, este es el cono de abatimiento del pozo. Oye, Inge, pues quiero saber cómo va a ir variando ese cono de abatimiento según extraigamos agua. ¿Por qué? Porque este volumen de agua que está aquí se va a ir desplazando hacia el pozo y lo vamos a ir extrayendo. Entonces, según pasen las horas o los días de riego, este cono de abatimiento va a ir disminuyendo. ¿Qué pasa cuando sea horizontal? Pues ya no podemos extraer agua porque ya no hay, ya no hay. Entonces vamos a hacer este modelito. Este lo vamos a hacer en Excel. Entonces, por favor, descarguen el material y vamos a empezar a resolver primero la clasificación de las ecuaciones. Y vamos a ver cómo empezar a generar el método de diferencias finitas. Entonces, mañana nos vemos para empezar a ver esta solución. Este material, por supuesto, ya saben que no se va a la libreta, como está en texto ya editado, nomás ténganlo ahí de referencia. Bueno, ni siquiera les voy a decir si son preguntas porque es algo batalloso, complicado. Es la primera aproximación. Y mañana vamos a retomar todo esto, pero ahora con problemas prácticos. Entonces lo primero que vamos a hacer mañana es la parte inicial, la forma general de las ecuaciones, y vamos a empezar a presentar algunas ecuaciones y vamos a empezar a clasificarlas. Eso es lo que vamos a hacer primero. Una vez que lo hayamos desarrollado, vamos a irnos entrenando en hacer la clasificación a través del discriminante. Y una vez que tengamos esto, vamos a aprender a
generar los esquemas de las ecuaciones diferenciales con el método de diferencias finitas. Entonces, por favor, si alguien no se puede conectar estos días, revisen los videos que se están grabando, porque esto es importante que lo vean en detalle. Entonces, si no se pueden conectar a la sesión, por favor, trabájenlo con los videos. Bueno, permítanme.